para el caso de materiales magnéticos. ¿Ya? Bien, de cómo calcular el campo magnético, eso también ustedes ya lo han estudiado en otros ciclos. Hemos visto algo de la ley de Biot-Savart, ¿no? Para calcular el campo magnético para cualquier configuración. La notación es muy similar al caso eléctrico, donde el R', recuerden que es el vector donde está ubicada la fuente. En el caso de magnetismo, la fuente sería, pues, obviamente, donde está ubicada la corriente. ¿Sí? La corriente, en nuestro caso, la ley de Biot-Savart, es la fuente de campo magnético. En cambio, para el caso eléctrico, las cargas discretas o continuas serían fuentes de campo eléctrico. Bien, vamos a estudiar lo que es el campo magnético. De esto tomen nota. El B, para nosotros, es campo magnético, inducción magnética o densidad de flujo magnético. En cambio, al H se le conoce como intensidad magnética o también se le conoce como excitación magnética. Bien, referente a la magnetización, esto, si no me equivoco, fue lo último que llegamos a revisar. Acá está. La magnetización, ¿se acuerdan que era el momento magnético por unidad de volumen? ¿Ya? Entonces, esa magnetización lo podemos escribir con una M mayúscula. A, si recuerdan, era el potencial vectorial. ¿Ya? ¿Qué significa esto del potencial vectorial? A ver, para el caso, un ratito voy a pintar por acá. Ya. A ver, para el caso eléctrico, ustedes saben que el campo se puede obtener a partir de esta operación, ese gradiente del potencial eléctrico, ¿no es cierto? Donde este potencial, esta función, es de tipo escalar, ¿sí? Entonces, si ustedes conocen el potencial electrostático, tomas este gradiente con signo negativo y hallas el E. El E viene de un campo escalar, nace de ahí. Es una forma de obtener el campo. En el caso magnético, habíamos indicado que él también se puede obtener a partir de este operador nabla, pero ahora de forma vectorial. Si tú conoces un campo de naturaleza vectorial, quiere decir que ahora puedes obtener un campo magnético. ¿Cómo? Le aplicas el rotacional. Cuando le aplicas el rotacional, en ese caso vas a obtener el campo magnético. Entonces, A va a ser el campo vectorial para generar un campo magnético. ¿Sí? El M, recuerden que es el momento, perdón, la magnetización. Es muy parecido a la polarización que hemos estudiado para el caso eléctrico. Ya es una analogía. Un ratito, creo que no se está grabando. Recording in progress. Ya, bien. Ya, no se olviden si hay alguna consulta, me interrumpen nada más o pueden utilizar su chat. Bien, entonces esta ecuación, la número 2, nos permite calcular el potencial vectorial del cual podemos obtener el campo magnético. ¿Ya? Recuerden, M es la magnetización y es el momento magnético por unidad de volumen. ¿Ok? Luego el R, un ratito. Ya. Bien, entonces A va a ser el potencial vectorial del cual vamos a obtener el campo magnético. ¿Ya? Como habíamos explicado, el campo magnético se puede obtener a partir de un campo de tipo vectorial. ¿Qué más observamos? Recordar, ¿quién está? Un ratito, micro, por favor. Ares, su micro, por favor. Bien, ya. Les comentaba que muy similar al caso eléctrico, R es el vector donde se va a calcular el potencial vectorial. Y R', en este caso, sería el vector donde está ubicada la fuente. Pero ¿quién es la fuente? En este caso ya no hay corriente. Ahora la fuente es la magnetización. ¿Sí? Esa va a ser la diferencia. Pero igual,
por definición, el R' sigue siendo el vector donde se ubica la fuente. Para este campo vectorial, la fuente es la magnetización. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Bien, acá se hacen algunos arreglos de tipo vectoriales. Ya, lo que nos interesa es lo que estoy colocando ahora. Como se han dado cuenta, es casi idéntico a la polarización. ¿Se acuerdan que cuando un material estaba... un momentito, voy a quitar esto. Ya, ¿se acuerdan cuando un material estaba polarizado? Aparecía una densidad superficial de polarización y aparte apareció una densidad volumétrica de polarización. ¿Se acuerdan? Donde esa densidad superficial de polarización era la polarización por un vector normal. Y en el caso de la densidad volumétrica de polarización, ¿se acuerdan que era menos la divergencia de la polarización? ¿Sí? Bien, entonces me imagino que esto lo deben tener apuntado en su cuaderno. Recuerden que, bueno, la siguiente semana ya deberíamos estar teniendo el parcial y se va a evaluar hasta lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Ya? Entonces, realmente se entiende que deberían tener un cuaderno donde están al menos apuntando todas las fórmulas. Bien, estas ecuaciones lo hemos visto en polarización. A pesar que el material dieléctrico tiene una carga cero, pero cuando tú le aplicas un campo eléctrico, existe un reordenamiento de cargas, de tal manera que aparece una densidad superficial y aparece una densidad volumétrica, a pesar que la carga es nula. ¿Ok? Cuando ustedes integran esta densidad superficial por área, integras la volumétrica y lo sumas, te va a dar cero, lo cual tiene sentido. De manera similar, miren, cuando se magnetiza un material, también están apareciendo nuevas fuentes. Miren, acá tenemos, voy a cambiarle el color. Por acá tenemos una nueva fuente que va a generar el potencial vectorial y acá tenemos otra fuente que estaría generando el potencial magnético. Y ahora comparen las ecuaciones. Miren, esto es análogo a una densidad superficial. ¿Ven? Está la magnetización. Bueno, la naturaleza, si se han percatado, es rotacional cuando es magnetismo. Y cuando es parte eléctrica, se han percatado que la naturaleza es producto escalar. ¿Ven? Acá aparece producto escalar, pero en el caso magnético aparece rotacional. ¿Ven la analogía? Eso es por su naturaleza de giro. Acá aparece una multiplicación de tipo escalar, que es una divergencia, pero ahora acá aparece un rotacional. Pero también, miren, está en habla y está multiplicando con la fuente. En el caso eléctrico, ¿quién era la fuente? La polarización. En el caso magnético, ¿quién es? La magnetización. ¿Ok? Se dan cuenta que hay bastante analogía en el caso eléctrico y magnético. Entonces, esas son las fórmulas para obtener el nuevo potencial vectorial que estaría generando el campo magnético. Entonces, si ustedes conocen el potencial vectorial que sería A, podemos obtener fácilmente el campo magnético B. ¿Sí? Bien, como esta sesión es en Zoom, entiendo pues que tienen una computadora o si no, con el mismo celular. Ya habíamos indicado que desde la semana 1, desde la semana que hemos iniciado actividades, deben contar con el MATLAB en su celular. Ya hay una versión para teléfonos móviles. Bien, una vez que ya tienes el potencial vectorial A, tomando el rotacional, vas a obtener esta cuarta ecuación, donde ya tienes el campo magnético. ¿En función de quién? J. ¿Quién sería J? J sería como una densidad de magnetización, lo mismo que el K, solo que uno es de volumen, ¿no? Solo que acá tenemos uno es de volumen y el otro es de área. Pero, si se han percatado, miren la forma. Siempre aparece algo vectorial. Por acá también, vectorial. ¿Ya? Entonces,
toman nota de esa cuarta ecuación también. Con eso vamos a calcular el campo magnético de un material que está magnetizado. Por ejemplo, bueno, los que han estado en clase y recuerdan la polarización, este es un ejemplo casi idéntico, ¿no es cierto? Tienes un cilindro, te piden calcular el campo magnético o inducción magnética en este cilindro de radio R y una altura L uniformemente magnetizado, con magnetización a lo largo del eje X. Ya, a ver, ¿alguien recuerda qué significa uniformemente magnetizado? ¿Qué implica que sea uniformemente? Lo mencionamos en el tema de polarización. ¿Qué significa si te dicen uniformemente? Eso es clave para resolver este ejercicio. ¿Alguien se acuerda? Pueden revisar su cuaderno. ¿Qué significa que sea uniformemente magnetizado? El campo magnético es constante en cada punto de de su estructura. Perfecto, muy bien. Así es así, como indica su compañera. Significa que el valor, ¿no?, de magnetización en cualquier punto del espacio de ese cilindro es el mismo. Y eso, si se acuerdan, en polarización nos dice algo. ¿Qué cosa? Que en ese caso, en el caso eléctrico, la divergencia de ese campo era cero. ¿Por qué? Porque la divergencia, este operador nabla es como una derivada en el espacio, ¿ya? Pero si P no cambia en el espacio, entonces la divergencia es nula. Ahora, si estamos en el caso magnético, ya saben que en vez de divergencia es rotacional, ¿no es cierto? Y acaba la magnetización. Entonces, si nos dicen que es uniformemente magnetizado, significa que también esta operación rotacional, y este nable es como una derivada en todo el espacio, también va a ser igual a cero. ¿Ok? Entonces, todas las derivadas espaciales son cero para el caso de la magnetización. ¿Sí? Entonces, esa es la información cuando nos dicen uniformemente magnetizado. ¿Ya? Recuerden que cuando dicen constante, normalmente es lo mismo para cualquier valor del tiempo. Pero cuando se habla de algo uniforme, se refiere a que es lo mismo para cualquier punto en el espacio. Bien, con esa idea podemos ir a estas ecuaciones, las cuales se les ha dicho que también puedan copiar. Vemos que aparece J. J es como una densidad de corriente, pero J depende del rotacional de la magnetización. Y aparte tenemos otra densidad, que en este caso es K, que es la magnetización por el vector normal. El n, recuerden que es un vector normal a la superficie. Esto es un producto vectorial. Y acá esto es un rotacional. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Que esas derivadas espaciales tienen que ser nulas. Bien, número uno, se define el sistema de referencia. Bueno, en este caso se ha colocado el sistema de coordenadas en el centro de este cilindro. Las flechitas de color negro se refiere a la magnetización que tiene ese cilindro. ¿Ya? O sea, es como si ese cilindro de color blanco ya fuera un imán, para que se entienda un poquito. Él ya es un imán, tiene una magnetización a lo largo de todo ese sólido y siempre está apuntando hacia arriba, o sea, a lo largo del eje Z. Y nos están solicitando hallar el campo magnético, dice, en puntos de su eje dentro del cilindro. A ver, nuevamente, hallar el campo de inducción debido a un cilindro de radio R y altura L uniformemente magnetizado con magnetización a lo largo del eje X, en puntos de su centro. Ah, ya está bien. Nos piden calcular la inducción en puntos de su eje dentro del cilindro, o sea, a lo largo del eje C. Bien. Luego, la imagen que está a la derecha. A ver, ¿qué información nos está dando la imagen de la derecha? Miren,
han puesto acá una curvita, ¿no? Está apareciendo como una curvita. ¿Qué quiere decir esa curvita? Bueno, como se están dando cuenta, acá aparece un diferencial de I. ¿Qué significa ese diferencial de I? Para que se acuerden, regla de la mano derecha, ¿ya? Pues ahorita, con su mano derecha, si el campo magnético es tu dedo pulgar, ¿ok? Tus otros cuatro dedos es la corriente que ha generado ese pulgar, en ese sentido. Ya, ¿Sí? ¿Se ubican? Entonces, el dedo pulgar sería la dirección del campo magnético. Y los cuatro dedos sería la dirección de la corriente. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Ahora, esa flechita que acabo de dibujar en color rojo, ¿qué cosa sería? la dirección La dirección del campo. de ya, puede ser una opción. ¿Alguien más? Puede ser la dirección del campo. ¿Qué más sería? Recuerden que el sólido se está comportando como un imán y queda definido por la dirección de tu pulgar. En este caso es hacia arriba. Entonces, si el imán está apuntando hacia arriba, los cuatro dedos, ¿qué estaría representando? Es justamente esa flecha de color rojo que acabo de pintar a la derecha. Claro, sería como una corriente, ¿no? Análoga que estaría generando esa magnetización, ¿ya? Ojo, a pesar que no hay corriente, pero se puede modelar para que haya esa magnetización hacia arriba, es como si estuviera existiendo una corriente que está enrollando a ese cilindro, ¿sí? A eso se refiere esa flechita, bueno, que he resaltado de color rojo, ¿sí? Bien. Entonces, lo que se está colocando al lado derecho es como la corriente que estaría generando dicha magnetización. Por ello es que aparece M, que es la magnetización, por el diferencial de Z. ¿Qué más? Los extremos, que básicamente son las tapas. Eso se obtiene cuando Z es L medios. Y la tapa inferior se obtiene cuando es menos L medios. Siguiente paso. Me avisan si hay alguna consulta. En el siguiente paso, observamos que esta densidad de magnetización es cero. Y eso justo por lo que ya se había comentado. Como la magnetización es uniforme, o sea, no cambia a lo largo de cualquier punto de este cilindro, quiere decir que su derivada espacial es nula. Entonces, el rotacional o la divergencia va a ser cero. En cambio, la otra densidad de magnetización, eso sí existe, pero esa densidad ahora es la magnetización, que recuerda, está en el eje Z por un vector normal. Con esa idea, ¿qué dirección tiene esta densidad K? ¿Sería radial? ¿Sería axial? ¿O sería tangencial? A ver, ¿qué dirección tiene? Tangencial. Claro, sería en este caso tangencial, ¿no es cierto? En las tapas existe esa densidad. En las tapas, la tapa superior e inferior. ¿Existirá esa densidad? No. Ajá, muy bien. A ver, vamos a
a dar detalles. Miren, recuerden que esa densidad K es la magnetización por N. Entonces, ¿en qué casos una multiplicación vectorial sería nula? Cuando son paralelos, ¿no es cierto? Cuando dos vectores son paralelos, un producto vectorial sería nulo. Pero si fuera escalar, sí existe. Entonces, si hablamos de la etapa superior, lo mismo va a ser para la inferior, ¿ah? Su vector normal. Ya. Si se cierra el Zoom, ingresan al mismo enlace, por favor, ¿ya? Porque estoy con la cuenta personal y la universidad pues no ha facilitado una nueva cuenta. Bien, entonces lo que estoy dibujando ahora es el vector normal. Ese es en la etapa superior y la etapa inferior sería hacia abajo. Recordar que siempre este vector normal es saliente de la superficie, ¿ya? Ahora, la magnetización también solo tiene una dirección, ¿ya? Entonces, según lo que se menciona en el enunciado, bueno, ya, esa dirección es hacia arriba, en todos los casos, ¿sí? La magnetización es a lo largo del eje Z. Bien, ya se han percatado que en la cara superior y el inferior esa densidad sería nula. ¿Por qué? Porque son paralelos. Y como ya ha indicado su compañera, la única combinación donde puede existir una densidad de magnetización es en el caso tangencial. ¿Por qué? La magnetización está a lo largo del eje Z. Y acá tenemos un vector radial. Entonces, ¿en qué parte de todo ese cilindro se está generando esta densidad de magnetización? Miren, M está definido con este vector a lo largo del eje Z. Y ahora, N está definido por un vector unitario radial. Entonces, ¿en qué superficie se estaría generando esta densidad? Ya sabemos que en la tapa no es, ni en la inferior ni en la superior. Entonces, ¿dónde se estaría generando esa densidad? Ya sabemos que el vector unitario es tangencial, ¿no es cierto? ¿Cómo nos damos cuenta? Acá está, el EFI. Ya sabemos que es tangencial, pero la consulta es, ¿dónde se estaría generando esa nueva densidad? ¿Dónde estaría apareciendo esa densidad de magnetización? En las caras laterales del cilindro. Claro, en las laterales, así es, en todo lo que envuelve ese cilindro, ¿no es cierto? Entonces, en toda la pared, ¿no es cierto? Se estaría generando esta nueva densidad de magnetización. Entonces, si nosotros lo vemos desde arriba, en todo esto se estaría generando la densidad superficial. Y la dirección, pues simplemente sería tangente, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos están diciendo los resultados. Aparece una densidad superficial, pero en la superficie lateral, ya no en las tapas. En el caso de polarización, sí eran las tapas. Bien, dice, el campo de inducción magnética, debido a un material uniformemente magnetizado, es igual al campo de una corriente superficial por la densidad, perdón, por la superficie del cilindro, como si fuera un solenoide. Ya. En resumen, ¿qué se está diciendo eso? Que para que se genere una magnetización, voy a borrar todo esto un ratito. Ya. Te está diciendo lo siguiente, que si todo esto se está comportando como un imán, ¿ok? Quiere decir que hay una fuente equivalente a corrientes que estuvieran circulando en la parte lateral, que lo están envolviendo. Y por la regla de la mano derecha, sus cuatro dedos son las flechas rojas, que están envolviendo el cilindro.
Y el pulgar sería la dirección de la magnetización que se estaría generando. Bueno, tiene sentido, ¿no? Por ello es que la corriente o esta densidad superficial se acumula en la superficie que envuelve al cilindro. ¿Ok? Eso es lo que se está mencionando acá. Bien, luego una vez que ya conocemos esa única densidad de corriente, ya podemos pasar a esta ecuación, ¿no? Donde el único término que nos sirve, esto vamos a quitarlo, el único término que tiene sentido analizar sería el segundo, pues, ¿no? Porque acá aparece el K, ¿sí? Y el K sí depende de la magnetización por su vector normal, ¿sí? Entonces, el J no existe, lo que sí hay es un K. Bien, con esa idea se llega a la siguiente ecuación, la cual van a dibujar ahora y vamos a analizar los resultados. Tenemos el campo magnético a lo largo del eje Z, ¿no? Que justamente es lo que nos están solicitando. Pero acá tenemos un valor, dice, valor absoluto menor que L medios. ¿Qué significa eso? Bueno, en sus cursos de matemática elemental saben que estamos haciendo referencia a esta región, ¿no es cierto? Cuando el valor absoluto es menor que L medios, significa que nos interesa el Z que va desde menos L medios hasta L medios. Bueno, y tiene sentido, ¿no? Porque este es el cilindro y el sistema está acá. Nos interesa desde Z medios hacia arriba y por acá estaría el menos Z medios. O sea, nos interesa saber lo que pasa a lo largo de ese cilindro. ¿Ok? Bien, entonces necesito que evalúen, que grafiquen el comportamiento del campo magnético a lo largo del eje Z. Ya saben qué tenemos que hacer, normalizar. Ya significa pues que todo esto vamos a llamarle 1. ¿Sí? Luego, ¿qué más? ¿Qué valores le asignas a L? Bueno, depende, ¿no? El L puedes colocarle como 2 para que acá sea la unidad, ¿no? Puedes tomarle de repente L2 y listo. ¿Y R cuánto le tomas? Ya, vamos a hacerlo así. Ya. Si L tú le estás tomando 2, bueno, se entendería que el R tiene que ser menor que 2. Eso es un caso, para que sea un cilindro, pues, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero un disco? Ya, si fuera un disco, quiere decir que ahora el R tiene que ser mayor que 2, ¿no es cierto? Porque si fuera R mayor que 2, sería algo así, ¿no es cierto? Lo que estoy diciendo ahora es que el diámetro es mucho mayor que la altura. En cambio, lo que estoy haciendo acá en esta figura es decir que el diámetro es menor que la altura, lo cual sí sería pues como un cilindro. ¿Qué más van a hacer? El caso en el que R es casi infinito. O si no, eso es equivalente a que les diga que L tiende a cero. ¿Ok? Todas esas consideraciones la van a hacer para esta ecuación. Y vamos a ver cómo se estaría comportando el campo magnético a lo largo del eje Z en ese material. ¿Sí? Esa va a ser la tarea que tienen que hacer en unos 15 minutos, ¿ya? Porque ya han hecho algo parecido. Ya han hecho algo parecido como tarea. Bien. ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas? Ahora, antes que me olvide, ¿el Z puede ser negativo? Como se ha percatado, claro que puede ser negativo, ¿no? Justamente eso está apareciendo acá y viene de acá. ¿Ok? Porque recuerda que tu sistema de coordenadas se ha colocado en el centro del sólido. Bien, consultas referente a esta actividad. Ya, necesito que le envíen para poder analizar. La ventaja es que ahora sí se puede compartir la pantalla y todos lo pueden revisar en simultáneo. ¿Alguna consulta? Lo ideal es que trabajen con MATLAB. ¿Sí? Lo ideal es con MATLAB.
Bien, consulta, muchachos. Claro, sí, 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 sí. Ok, profesor. Considerar que no debe tocar L medios, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que la magnetización solamente es dentro del material, por ello que no se les pide afuera, ¿sí? La magnetización solo... Pero también existe una forma, conociendo un potencial escalar magnetizante, se puede hallar un campo magnético. Eso es lo que veremos ahora. ¿Ok? Entonces también existe un campo escalar para poder obtener un campo magnético. Bien, la ecuación 5 pues ya se ha estudiado, ¿no? A partir de de la magnetización podemos calcular el campo vectorial B, perdón, campo vectorial A, y por lo tanto obtener su campo magnético o inducción. ¿Ya? Hasta ahí todo ok. Luego, bueno, si aplicamos algunas identidades de tipo vectoriales, la ecuación que nos interesa es la siguiente. Acá está. Bien, esta va a ser la ecuación que vamos a utilizar. Como se dan cuenta, se hace una analogía con el caso eléctrico, ¿no? Por ejemplo, acá, si tenemos E, era igual, ¿se acuerdan? Menos el gradiente de un potencial eléctrico. También, entonces, para el caso magnético es algo similar. Es menos, bueno, acá va a aparecer la permeabilidad en el vacío, el gradiente de una función escalar. Acá le han puesto asterisco para que te des cuenta que es de un campo magnético. ¿Ya? Entonces, el U es su potencial escalar de tipo magnético. Entonces, si conoces ese potencial, también puedes calcular el campo magnético. Ahora, como es un potencial escalar, ojo, escalar quiere decir que obviamente tiene que contener una operación de esa misma naturaleza, de tipo escalar. De acá hacia abajo se van a dar cuenta que es muy similar al caso eléctrico que era la polarización. Pero ahora, en vez de P, está apareciendo la magnetización. Bien, entonces podemos decir que ese campo número 2, bueno, podemos escribir también como un 1 sub 0 por la magnetización. A ver, en términos generales podemos decir que un campo magnético cualquiera lo podemos obtener a partir de qué? De su función escalar, magnetizante, y también de su magnetización. O sea, tiene dos componentes. ¿Ok? Una de donde nace, que es este potencial escalar magnetizante, y dos, debido a la magnetización que ya puede tener ese material. Ya por eso dice acá, por analogía, la parte electrostática de polarización se puede obtener lo siguiente. Un ratito acá hay más personas en sala. Ya, bueno, ya. Entonces, el U es el potencial. Un ratito los micros. Vamos a desactivarlos. Ya, Jairo, tu micro, por favor. Un ratito. Ya está. Muy, gracias. Bien. Entonces, U es el potencial escalar magnetizante. Muy parecido a lo que vimos en polarización. ¿Se acuerdan en la polarización que mencionamos al inicio? Si bien la carga es cero, pero cuando se polariza el material, hay un reordenamiento de cargas. Bueno, algo similar está sucediendo en el caso magnético. Miren, como hablamos de un potencial escalar,
también está apareciendo una densidad de carga magnetizante. Y también está apareciendo una densidad, pero ahora superficial, de tipo magnetizante. Y las formas, ahora es divergencia, ¿no? Acá es menos la divergencia de la magnetización y acá ahora sería la magnetización por el producto escalar. Entonces, en resumen, cuando tengas un potencial de tipo escalar, van a aparecer divergencias y un producto escalar con la normal. Cuando tengas un campo de naturaleza vectorial, van a aparecer el rotacional y también su producto cruz con el vector normal. ¿Sí? Esa es básicamente la analogía. Entonces podemos calcular también el campo magnético a partir de un potencial escalar de tipo magnético. Por ejemplo, vamos al número 2, hallar el campo de inducción magnética B debido a un cilindro R, altura L, uniformemente magnetizado con magnetización a lo largo del eje central. Ya, pero ¿cuál sería la diferencia con el anterior ejercicio? A ver, ¿cuál creen que sería la diferencia? Nos piden hallar la inducción magnética, ojo, uniformemente magnetizado, en puntos de su eje dentro del cilindro. A ver, como nos dicen uniformemente magnetizado, ya sabemos que tanto el rotacional y la divergencia de esa magnetización, pues sería cero. Y eso se está observando acá. La densidad volumétrica de magnetización es cero. En cambio, la densidad superficial de magnetización ya no va a ser cero. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que ahora esa densidad magnetizante sí aparece en las tapas. Pero fíjense los signos, positivo y negativo. ¿Qué tiene que ver ese positivo y negativo allá? Básicamente lo que se está diciendo es que todo eso se va a comportar como un polo norte y un polo sur. Eso es básicamente lo que te dice. Si acá todo es positivo y acá todo es negativo, pues significa que todo sale del positivo y se cierra acá. Sale el positivo, se cierra el negativo. Eso es básicamente lo que se están diciendo los resultados. ¿Ok? Entonces, sí existe, ojo, una densidad superficial de magnetización de tipo escalar. ¿Dónde? En las tapas. ¿Ok? A diferencia del anterior ejercicio, acá sí existe una densidad superficial. Bien, entonces el campo 1, ese B1, se refiere al campo que obtienes a partir de la función escalar. Y B sub 2 se refiere al campo de magnetización. Ahora, ¿qué diferencia observamos en estas dos ecuaciones? Este es para B1 y este es para B sub 2. Dice, por ambos métodos, la corriente de magnetización o cargas de magnetización se llega al mismo resultado. Entonces, significa que si tú tienes la magnetización, puedes utilizar un campo vectorial o puedes utilizar un campo escalar, pero el resultado va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces, volvemos acá. El último, el último caso ha sido en el que tú consideras densidad superficial en las tapas y con ello explicas el campo magnético. En el anterior caso, si ustedes recuerdan, era que se conoce una densidad superficial de corriente, que era la que estaba en la cara lateral, ¿no es cierto? Ya, esa corriente o esa densidad generaba también un campo magnético. Entonces, puedes trabajarlo de esa manera, usando campos vectoriales, o puedes trabajarlo también utilizando campos escalares. Lo que se está diciendo es que vas a llegar al mismo resultado por ambos métodos, utilizando corrientes de magnetización, que es la parte vectorial, o cargas de magnetización, que es la parte escalar. El resultado
sigue siendo el mismo. Ya. Y de acá en adelante necesitamos bastante parte numérica. Ya. Y esto también va a ser como tarea. Ya. Para ello, para que no se pierdan, necesito que vayan a las siguientes páginas que les voy a dictar en un momento y copien esas formulitas, porque esto es muy numérico. Un ratito. Ya. Voy a colocar acá. Ya, la voy a pasar acá al chat. Ya, la página que estoy colocando es la del PDF, ¿ya? Para que puedan ubicarlo rápidamente. Un momentito, ahorita 114. Ya, necesito que ingresen esas páginas, ¿ya? Vamos a empezar con la 114 del PDF, ¿ya? Voy a colocar acá 114. Ya, referente a la solución de condiciones de frontera. La semana pasada, uno de sus compañeros llegó a exponer un artículo científico, ¿no? Que era con coordenadas cartesianas, si no me equivoco, para hallar el potencial utilizando condiciones de frontera. Ya, bien. Para el caso de dos variables, que es lo que nosotros vamos a estar revisando, ¿ok? Está la solución de la ecuación de Laplace. ¿Ya? Recuerden que la ecuación de Laplace obviamente se utiliza pues el laplaciano, y ese laplaciano tiene que ser igual a cero. Pero si tienes dos, tres variables, se complica. Por suerte, nosotros ya tenemos la forma matemática de cada una de las soluciones. Entonces, para coordenadas cilíndricas, ese es su laplaciano, porque está en esta ecuación. Ojo, les estoy indicando qué es lo que tienen que copiar. ¿Ok? Esa es la ecuación diferencial, usando el laplaciano en coordenadas cilíndricas, considerando solo dos variables. No se considera el eje Z, porque es lo mismo en el eje Z. Acá están planteando la solución, o sea, tiene dos componentes, una que depende solamente de la parte radial y la segunda de la parte angular. Ya, entonces todo esto ustedes ya no lo van a hacer, ya está resuelto. Y esto de acá son básicamente las soluciones. Un momentito. Ya. Esa ecuación 10 es la que tienen que copiar. ¿Ya? Yo les voy a dar unos 10 minutos para que tengan todo para las coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. Ya he puesto las páginas en el chat. Entonces van a copiar esa ecuación. Luego les pedí también la página 131. Ya. En esta página ahora están para coordenadas cartesianas. Ya, algo muy similar puso su compañero la semana pasada. También está la ecuación de Laplace. En el caso de la ecuación de Laplace es más sencilla porque está en coordenadas cartesianas. ¿Ya? Acá está el método de solución. Te dice que el potencial lo puedes escribir como un potencial que dependa solo de X por un potencial que solo depende de Y. El resto es la matemática, que nosotros no lo vamos a ver detalladamente. Y la ecuación 45 es básicamente la solución. Ya, también van a copiar esa solución. Esta es la solución general. Obviamente, dependiendo de las condiciones y de los datos, varios términos se van a eliminar. Pero ojo, esa es la general. Ya, esa es la general. Ya, recuerda que si aparece cos h, ya debes saber que ese es un coseno hiperbólico. ¿Ya? Y la fórmula también ya debes saber cómo es. Si no, pues buscarla en internet. Y acá hay ejercicios muy similares a lo que se ha dejado en algunos artículos. Y por último, nos faltaría en coordenadas esféricas, que es la 120. Acá está. Que es justamente el último ejercicio que les iba a comentar. En coordenadas esféricas, ¿ya? Está apareciendo la solución de la ecuación Laplace. Para un potencial, ojo, que no depende de la coordenada phi.
pero sí depende de R y de teta. ¿Ya? Esa es su ecuación de Laplace, la ecuación Laplace, coordenadas esféricas. Pero esto no nos interesa, nosotros queremos ver la solución. Ya, acá sí es un poquito más operativo, por lo cual necesito que lo copien y la tarea va a estar en función a esto. Van a copiar la ecuación 16. Ojo, les estoy indicando que tienen que copiar la ecuación de 16. Esta es la famosa fórmula para hallar los polinomios de Legendre, que es parte de la solución. Y esta es la fórmula de Rodríguez, utilizando la segunda derivada. Por ejemplo, si yo quiero calcular el polinomio 2, ¿no? El polinomio Legendre, que esto sería 1 dividido por 2 a la 2, factorial de 2. Y acá, ojo, es segunda derivada respecto de x. Acá sería x a la 2 menos 1 a la n. Perdón, n sería 2, ¿no? Entonces acá borramos y esto sería igual a 2. Ya está. Y así, puedes expandir para todo el polinomio. Acá lo han puesto en términos de x, sí, pero normalmente en coordenadas esféricas no trabajamos con x, trabajamos con teta. Entonces, en el caso de x, ustedes se van a dar cuenta que va a aparecer coseno de teta. Y eso me parece que está más abajo. Acá está, lo que les mencionaba. Entonces, miren, acá tenemos la lista de algunos de los polinomios de Legendre. Cuando n vale 0, el polinomio vale 1. Cuando n vale 1, justo, miren, aparece el coseno. Ya has hecho el cambio ya. Donde veas x, colocas coseno de teta. Para n igual a 2, este sería el polinomio en términos de x, pero a nosotros nos interesa en términos del ángulo. Y así para todos ellos. ¿Ya? A lo mucho usaremos hasta el n igual a 3. De ahí más. ¿Ya? Entonces, esos son los polinomios de Legendre. Y la solución general para los ejercicios que vamos a hacer es la ecuación número 20. Esta es la solución general para la ecuación de Laplace, considerando que el potencial depende de R y de teta. Deben de recordar ustedes cuando hemos visto el dipolo, ¿se acuerdan? Si quieres hallar el campo en un punto, necesitabas de R y también de teta. ¿Se acuerdan? R y teta, ya. Eso nos va a servir justamente para resolver esta ecuación diferencial. Bien, entonces necesito que copien esas ecuaciones que ya he estado mencionando y que se ha compartido en el chat. ¿Ya? Tiene que estar en su cuaderno porque eso es lo que vamos a utilizar el día de hoy y de acá en adelante al menos unas 2 semanas. ¿Sí? Bien, entonces unos 10 minutos por favor para que copien esas ecuaciones en su cuaderno y me puedan seguir. Porque Recording in progress. de ahí en adelante es netamente numérico y acá sí van a trabajar con la computadora. Ya va a ser muy complicado que lo hagan de forma analítica. Bien, entonces 10 minutos por favor para que copien esa información. Bien, dada la solución, las ecuaciones diferenciales, básicamente la ecuación de Laplace, ¿ya? Con esas ecuaciones vamos a estar trabajando al menos unas 2 semanas, ¿ya? Y como les comenté, esto es bastante cálculo numérico. Por ejemplo, nos piden hallar los potenciales A. ¿Qué cosa es A? Es el potencial vectorial que te permite calcular el campo magnético. U, en este caso, si tiene un asterisco, se entiende que sería el potencial escalar magnético. Y finalmente nos piden B, que sería el campo magnético generado, debido a una esfera de radio R uniformemente magnetizada con magnetización M a lo largo del eje Z. Ya. Ojo, nos están diciendo de que es una esfera. Por lo tanto, deberíamos trabajar con coordenadas esféricas. Ustedes ya tienen la solución para las coordenadas esféricas. Recuerden que la variable que no se está considerando en esta solución es el phi. ¿Por qué el phi? Si ustedes recuerdan, el phi es un ángulo que va de 0 hasta 2pi. En cambio, teta es un ángulo que va de 0 hasta pi. Y si se han percatado, teta en la figura es el ángulo formado por el vector R y Z. Quiere decir que teta sería el ángulo pues, que va de 0 hasta pi.
sea, si 0 da pi, sería hasta acá. ¿No es cierto? O sea, solamente está ahí. No tendría sentido llegar hasta acá. ¿Por qué no tiene sentido? Porque puedo hacer esto. Otro camino y llego al mismo lugar. ¿Ya? Entonces, según esta configuración, nos conviene trabajar con las coordenadas esféricas ignorando phi. Entonces, todo, el potencial y el campo, depende netamente de R, que es el radio de la esfera, donde voy a evaluar el punto, y teta, que es el ángulo formado por por el momento de magnetización y el vector donde quiero hallar los campos vectoriales. ¿Sí? ¿Hasta acá? Entonces, M es el ángulo, perdón, M es la magnetización, que en este caso está orientado en el eje Z. Por eso le han puesto un E de Z. ¿Sí? Bien. Ojo, nos piden el potencial vectorial y escalar fuera de. Ya habíamos visto un ejercicio parecido, que era un cilindro, donde se solicitaba calcular el campo dentro del sólido. Ahora no. Ahora ya tenemos cómo es la magnetización en el interior de la esfera y queremos saber eso, cómo perturba todo el campo que está a su alrededor. Bien. Entonces, en este caso, una forma de calcular A, conociendo la magnetización, sería con la siguiente ecuación que está mostrando. ¿Ok? Donde A, obviamente, es el momento de magnetización por una integral triple. Y el potencial escalar también, ojo, como es escalar, recuerda, es producto escalar, producto punto. A es un potencial vectorial, por ello es que aparece el rotacional. ¿Ya? Rotacional porque obviamente es vectorial y acá un producto punto porque es escalar. ¿Ya? Bien, en este caso están llamando a f a todo este valor, que es una integral, donde si se han percatado, este es r, que es la distancia donde quiero hallar el campo, r' es donde está ubicada la fuente. Ahora, lo interesante que para una esfera, ya estas integrales son conocidas. Si es así, mejor las van copiando o tomen nota. Por ejemplo, para el caso de una esfera, cuando está dentro y fuera de, esa es la forma que tiene la integral. Si se han percatado, este es el clásico ejercicio donde se conoce, bueno, donde se les pide una esfera uniformemente cargada, ¿no? Que creo que hubo una confusión ahí con la PC. Por ejemplo, si tú tienes una esfera sólida con una densidad volumétrica de carga constante, si ustedes recuerdan, cuando se les pide calcular el campo fuera de la esfera y dentro de la esfera, les aparecen justamente estas integrales de f de r. Entonces, esas ecuaciones ya son conocidas. Bien, entonces la integral f de r, ¿ya? Esa integral f de r, ¿sí? ¿Alguna consulta? Ah, ya, un ratito voy a admitir acá varios, ya. Bien, entonces esa integral f de r que va a aparecer tanto para el potencial escalar y vectorial, ¿ok? Queda definido de la siguiente manera. F de r va a ser igual a r tercios cuando estás dentro de la esfera. Pero cuando estás fuera de la esfera, quiere decir que esa integral va a quedar r cubo dividido por r2. Recordar que si estás dentro de la esfera, no sé si se acuerdan cómo era el gráfico, esto era E y esto era R, ¿no? Si se acuerdan, para una esfera de densidad uniforme era así, era lineal, ¿se acuerdan? Y luego decrece. Bueno, tiene sentido que sea lineal porque acá el R está en el numerador. Por eso, si R sube, F también. Y en el caso mayor a la esfera, mayor al radio de la esfera, el R está en el denominador. Por ello, que se acuerdan, fuera de la esfera decrece el campo. Bueno, eso está escrito en estos dos resultados. Bien, utilizando esas relaciones de esa integral, reemplazamos acá, dentro y fuera para el potencial escalar, dentro y fuera para el potencial de tipo vectorial, vamos a obtener la siguiente ecuación.
Ese es el potencial vectorial magnético dentro de la esfera y fuera de la esfera. Este es el potencial escalar magnético dentro de la esfera y fuera de la esfera. Entonces, quiere decir que si juntamos estas dos ecuaciones y tomamos el rotacional y su respectivo gradiente, vamos a obtener la siguiente ecuación. Nos dice que el campo magnético, la inducción magnética, cuando estás dentro de la esfera, miren, es constante. Bueno, tiene sentido, ¿no? Porque el dato inicial es que ese campo debe ser uniforme, siempre que esté en el eje Z. Pero cuando estás fuera de la esfera, miren, el campo es variable y depende de teta y depende de R. Esto les debe recordar bastante a lo que hemos estado haciendo del momento dipolar. ¿Se acuerdan cuando salieron a la pizarra a dibujar el campo en determinados puntos? Solamente nos interesaba el valor que toma R y el valor de teta. Ya, lo mismo van a hacer acá, pero ya de forma automatizada. Esa es la siguiente actividad. ¿Ok? Ya, pero ¿qué zona nos interesa? Ya, lo que nos interesa, muchachos, es lo siguiente, y es lo que van a hacer. Miren, dentro de la esfera ya sabemos que existe una inducción magnética que es constante. O sea, acá el B ya sé que es constante, porque hay un momento magnetizante. Lo que queremos saber es cómo son las líneas de campo fuera de la esfera. No sé, de repente en este puntito el campo va a ser así, en este puntito va a ser así. De repente vemos que es uniforme, ¿no? Pero la zona de interés, ¿cuál creen que va a ser? Normalmente la zona de interés, por ejemplo, acá puede ser así, por acá así, así. Normalmente la zona de interés es la que está cerca a la esfera. Queremos saber qué le pasan a las líneas. De repente pasa eso, miren. De repente está pasando esto. O sea, las líneas horizontales que se acercan a la esfera por la izquierda tienden a pegarse o concentrarse de repente. Y las que salen, ahora es lo inverso. Como ya están saliendo, las líneas ahora se separan. Eso es lo que necesito que puedan evidenciar. Que las líneas que están ingresando por la izquierda convergen, se juntan. Y de repente las líneas que están a la derecha divergen, se escapan. Para ello es el cálculo numérico. Y eso es lo que van a hacer ahora, antes de finalizar la clase. ¿Ya? Necesitamos que grafiquen el campo magnético fuera y dentro. Bueno, dentro de la esfera ya saben que es constante. Nos interesa básicamente fuera de la esfera, pero considera un caso especial en el que estás justo muy cerca a la superficie de la esfera. ¿Ya? A ver, un ratito, quiero ver algunos casos particulares. En algunos casos me parece que sí dibujan cómo es el campo, ¿ya? Un ratito. Todo eso tenemos que ver. Ya. Por ejemplo, acá, observen. Bueno, acá ya han dibujado cómo son las líneas de campo, ¿no? Por ejemplo, acá dice, el blindaje con materiales ferromagnéticos funciona debido a que los materiales ferromagnéticos ofrecen menor resistencia a las líneas de inducción magnética. Ya. En español, ¿qué significa eso? Si de forma externa hay un campo magnético, ¿ok? Y este anillo tiene propiedades ferromagnéticas, ¿qué significa? Que todas esas líneas externas, que están obviamente fuera del disco, van a ingresar al disco y van a circular. O sea, el anillo va a ser en este caso como un medio para que las líneas de campo sigan su camino. Por ejemplo, fíjense esta línea, viene por acá, llega al anillo y como es un material ferromagnético, conduce con facilidad la línea
y luego sigue su camino. ¿Cuál es lo interesante? Blindaje. Quiere decir que todo lo que está acá adentro no se ve afectado. ¿Ya? Esto es muy parecido a la famosa jaula de Faraday, pero para el caso magnético. Entonces, todo lo externo, ¿ok? Viene y afecta directamente al disco. Pero lo que está cuidando el disco no se ve afectado por el magnetismo. ¿Ok? Entonces, prácticamente lo está envolviendo. Y la parte interna a ese disco no se ve afectado para nada por el magnetismo. Ya, esas líneas que están observando de cómo se curvan, eso es lo que yo necesito que ustedes dibujen. ¿Ok? Eso es lo que les estoy asignando como tarea. ¿Ya? Entonces, eso lo tienen que hacer antes que culmine la clase. Por el momento ya tienen una participación manja. Ya esto sería, como esto viene en el examen parcial, esto estaremos considerando como puntos a su examen. ¿Ya? Entonces, hasta acá se va a evaluar el examen parcial. Entonces, muy aparte de lo que van a hacer ahora en clase, van a tener una tarea. A ver, vamos a volver al ejercicio que les estaba asignando. Bien, un momento. Ya, acá está. Ese va a ser el campo que necesito que puedan dibujar. Ya, igual, la idea es que normalices. ¿Ya? Vas a normalizar el campo. De repente, acá puedes separarlo, ¿no? A ver, no sé, se me ocurre que puedas dejarlo así. Me refiero a esto, ¿no? Adelante sería el mu sub 0, m, r cubo. A ver, para que quede acá. Yo creo que eso sí puede ir así. Necesitamos que quede el r, ¿no es cierto? Acá sería, yo creo que sería así nomás, coseno de teta de r, y acá quedaría pues simplemente con seno de teta, tiene que ser, en dirección teta y en dirección radial. Y bueno, en este caso, todo esto pues deberías tomarlo como uno. Ah, puede ser una opción, por eso lo tomes como uno. Y el resto empezar a evaluar, ¿ya? Pero recuerda, la zona de interés es justamente la que está cerca a la superficie de la esfera. Bien, listo muchachos, esa sería la actividad que tienen que hacer antes que finalice la clase. Ya, necesito que lo grafiquen. Ojo, que ustedes ya han estado enviando tareas del momento dipolar sobre el caso eléctrico. Ya, se supone que esto es muy similar, no deberían demorar mucho, pero igual les estoy dando tiempo hasta antes que culmine la clase. Ya, se tiene que evidenciar claramente en el diagrama que ustedes van a enviar cómo se estarían deformando o desviando las líneas de campo magnético. Bien, ¿alguna consulta, muchachos? Entonces, el examen parcial viene hasta ese tema, ¿ya? Conceptual y también de cálculo. Recuerden que lo que viene en el examen es detallado y está resuelto, al igual que la PC. Solo un ejercicio creo que no había cambiado unos datos, pero ahí el resto es del taller, ¿ya? Para el parcial viene todo idéntico al taller. Profesor, Sí, 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 el ¿alguna examen consulta? va a ser la siguiente semana, ¿no? Sí, sería el siguiente lunes, si es que todo está ok y no hay ningún evento, ¿no? Profesor, una consulta. Va a venir el capítulo 8 y el capítulo 9. Entonces, A ver, ahorita estamos, si no me equivoco, en el capítulo 9. Bueno, es lo que hemos hecho en clase, muchachos. Si no me equivoco, hemos salteado algunos capítulos.
Pero creo que recuerdo que el capítulo 4 no tocó porque era el de Dos. imágenes, Ya, pero el obviamente si no lo hemos 5 hecho, eso no viene en el creo que examen. tocó solo dos partes, pero no recuerdo bien cuál parte tocó, y el 6 también saltó, creo, profesor. Por eso, lo que hemos hecho, mira, ahorita estamos en el capítulo, ¿qué capítulo es ese? Eh, El capítulo 9 ya, de capítulo 8 no sé qué sea, sí, capítulo 9 ya, del capítulo 8. Bueno, en resumen, muchachos, lo que se va a evaluar es lo que se ha hecho en clase y las tareas, para que no se complique, ¿ya? Por Entonces, ejemplo, profesor, disculpe, esto disculpe. sí, sí, dime. En ese caso no se va a considerar los temas salteados que fueron uno o dos, si no me equivoco, exagerando. Ah, como cuál, El tema 4, por ejemplo, no se llegó a realizar, se pasó al 5, si no me equivoco. Ese no se va a el cuál, considerar, entonces. no, Ya. claro, lo que no se ha hecho no se evalúa, ¿no? A ver, me dice el cuarto capítulo, ¿no? Ah, el método de imágenes, por ejemplo, eso no lo vemos nosotros. Para los de eléctrica y potencia, la ingeniería eléctrica sí, pero en caso ustedes no se considera. Esto tampoco, ¿no? Asociación de resistencia, eso tampoco, ¿no? O sea, lo que se ha explicado en clase, ¿no? Sé que es cuatro. Ah, ya. Ah, si no, vamos acá al índice. Claro, cuarto capítulo descartado, método de imágenes descartado. Ya, miren, del tercer capítulo, las condiciones de frontera para la parte eléctrica no lo hemos visto, pero, pero todo esto sí lo necesitan para la parte de condiciones de frontera, pero magnética. ¿Sí? O sea, lo que estamos viendo, esto último que hemos estado comentando, es condiciones de frontera para la parte magnética. Por ello dije que vayan a estas páginas y copien las formulitas. ¿Sí? Entonces, condiciones de frontera para el caso eléctrico no viene, pero para el caso magnético sí, porque es lo que hemos estado viendo ahora último. Luego mencionaron el cuarto capítulo, ese es imágenes. Eso sí no viene, de eso sí no hemos visto nada. Y por acá mencionaron, el capítulo 6. ¿Cuál es el capítulo 6? Obviamente más viene de lo último, ¿ya? Yo creo que la primera parte, calcular el campo, eso ya no. Más nos vamos a enfocar en la parte magnética. A ver, capítulo 6. ¿Cuál es el capítulo 6? No, así es, capítulo 6 tampoco. ¿No? Energía electrostática, no, eso tampoco. Eso no viene. ¿Ya? De ahí, corrientes estacionarias, eso sí lo hemos hecho. Ya la ecuación continua, ley de Ohm, de fuerza electromotriz, eso no hemos visto. Hasta el 7.3, eso sí recuerdo haberlo hecho en el salón. Magnetostática en el vacío también. Básicamente, obviamente, el 8.4 les dije que no íbamos a tocarlo, porque es relatividad especial. Pero casos clásicos de ley de Biot-Savart, por ejemplo, de cómo se comporta el campo magnético en casos límites, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando estás fuera del cilindro o dentro del cilindro, puede ser negativo o positivo. Todo relacionado también a las tareas que ustedes hayan desarrollado. ¿Ya? Yo he estado revisando algunos, han estado viendo bastante, muy lejos de la fecha establecida, incluso hasta 2 semanas. Obviamente, pues esas tareas ya no se consideran, ¿no? Es demasiado tiempo. Y lo último, pues el capítulo 9. ¿Ya? ¿Dónde hemos visto? Profesor, y el capítulo 5 No recuerdo cuál es el 5. ¿Cuál era el 5? era sobre la electrostática y medios dieléctricos. Lo que es polarización, sí, pero condiciones de frontera en medios eléctricos, no. ¿Ya? Polarización en medios dieléctricos, sí hemos visto. ¿Ya? Eso sí bien. Pero recuerden, es lo que ya está hecho. ¿Ya? Es lo que ya está hecho. Entonces, en resumen, tienen que estudiar bien, revisen a detalle el talledo y ya está. Con eso tienen prácticamente asegurado
el parcial. ¿Ya? Como una ayuda no voy a tomar nada que no esté en el texto. ¿No? Entonces, a dedicarse nada más. Y obviamente las tareas que ustedes han hecho. ¿Ya? O sea, algo que no está en el taller, pues obviamente son las tareas que ustedes han enviado. ¿Ya? Yo voy a tomar, bueno, de repente, una o dos tareas que han enviado sus compañeros, que todos deberían haber enviado, pero bueno, un ejercicio va a ser de las tareas. ¿Ya? Idéntico. Bien, muchachos, entonces tienen casi media hora para que hagan la actividad y lo Solo una puedan enviar. consulta. Sí, Solo una dime. consulta. ¿Las gráficas de ese ratito se le envía a su correo o no? A ver, sería excelente si lo acaban antes para compartir pantalla y si ninguno lo termina, pues ya tendrán que enviarlo al correo. Ok, ok, Pero lo ya. ideal sería para compartir los resultados y sus compañeros tengan una idea de qué deberían obtener, ¿no? Porque de repente eso viene en el parcial, ¿no? Al menos la forma de las líneas, ¿no? Ya, entonces, vayan. Sí, dime. Claro, lo que es polarización, ¿no? Lo que es polarización. De repente graficar las líneas de campo, o sea, algo complementario de lo que ya está resuelto. El problema, o sea, lo que no voy a considerar es algo que ni siquiera tiene un planteamiento ni nada, ¿no? O sea, por ejemplo, a ese ejercicio, el único creo que de polarización, puedo aumentarle algo más, o sea, aumentarle, ¿ya? Pero algo que no esté en el texto, eso sí no se va a considerar. Profesor, una consulta. Sí, Eh, dime. ¿Solo va a venir entonces desde el tema 3 en adelante? Porque dijo que no iba a considerar lo que es campo eléctrico. Uy, ya hemos estado indicando eso al inicio, ahorita ya sé. Hubieran dicho muchachos desde el índice, porque ahorita es volver a bajar y ver exactamente qué tiene el capítulo uno, 2 y 3. Es que el tema eléctrico viene claro, porque eso es polarización. Polarización en medios dieléctricos tiene que ver con campo eléctrico. Entonces, si ahorita te digo no viene de parte eléctrica, estaría incluyendo que no viene polarización. Y hemos dicho que sí viene polarización. El capítulo uno, 2, si no me equivoco, es vectorial y campo eléctrico. Obviamente, esa es tu base para hacer los demás temas. Pero que venga algún ejercicio del uno y el 2, pues eso no. Pero en el uno hay cálculo vectorial, está todo lo que necesitas para los demás capítulos, ¿ya? Entonces, vamos a hacer énfasis a la parte magnética y a cómo se comporta el campo eléctrico en medios dieléctricos. ¿Ya? Eso es básicamente lo que vamos a evaluar en el parcial. A ver, acá tengo una consulta en el chat interno. Claro, sí, justo lo que acabo de mencionar. Ya, resumen, de la parte eléctrica solamente viene lo de medios dieléctricos, o sea, polarización. De ahí en adelante todo es magnetización. Ya, toda es la parte magnética, perdón. Ya, entonces, de la parte eléctrica solo viene polarización. Y la parte magnética sí sería todo lo que hemos visto. Ya, listo muchachos. Entonces avanzan con la tarea. Si es que la terminan, escriben en el chat